Bienvenidos a la clase del 3 de noviembre de 2021. Continuamos con el análisis de las fuentes del derecho internacional público. Hasta el día de hoy hemos revisado los tratados, la costumbre, hemos revisado en qué consisten los principios generales del derecho internacional público y bueno, vamos a tratar de revisar en qué consisten las decisiones judiciales y las fuentes y las otras fuentes indirectas del derecho internacional público. Para el desarrollo de esta sesión, si mal no recuerdo, había quedado de mandarles por ahí un correo electrónico. Se los voy a poner ahorita en el chat y vamos a hacer una dinámica rápida. Les voy a dar solamente 15 minutos para que cada quien en lo particular lea los casos que se refieren a la costumbre internacional. Es importante que identifiquemos cuáles son estos elementos y al mismo tiempo quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes en cuanto a los elementos constitutivos de la costumbre y revisemos cómo es que se puede generar esta costumbre de carácter regional y bueno, también escucharlos a ustedes si creen que existe esta costumbre instantánea en los términos planteados por el maestro Goitortua Chambón, que seguramente alguno de ustedes ya tomó clase con él y sería conveniente escuchar sus puntos de vista en relación a las fuentes y específicamente por lo que hace a la costumbre internacional. Denme nada más un segundito. Creo que no lo tengo aquí a la mano. Un segundo. Bueno, Diana. Adelante, Diego, sin problema. No, adelante, Diana. Solo no digas Bueno, lo igual mismo es... que yo. Ok, no, igual es como lo mismo que había resaltado el compañero, el que si se podía o no heredar precisamente esta costumbre, y ahí sí como que entré un poquito en conflicto y me quedé pensando en si sí se podía heredar o no, pero pues creo que finalmente lo más adecuado sería que se heredara. Pero ¿qué sucedería, Diana, si existe algún tratado que tenga alguna cuestión que afecta directamente al Estado? ¿Tendría que seguir cumpliendo con esa obligación a pesar de que afecta a sus intereses esenciales? Justo por eso me metí en ese dilema, porque me quedé pensando exactamente en lo que me acaba de plantear. Entonces, yo creo que sí se debería heredar, pero como bajo reservas, ¿no? En que se pueda, pues no sé, terminar con esta costumbre finalmente. Justo como usted lo decía, con esa posibilidad a que se diga que sí, efectivamente se continúa con esta costumbre o que no, que ya se rechaza, pero pues dejar las cosas muy, muy en claro, ¿no? Por escrito. Ok, muy bien, Diana. Diego y luego Armando. Bueno, ¿sí se me escucha? Sí. Sí. A mí lo que se me hizo curioso fue que, si bien sí era como una costumbre o una actividad que se hacía continuadamente, les pudieran dar la vuelta con que a pesar de que lo hacían, porque bueno, no tuvieron problema como con lo de las personas, pero el criterio fue más para el paso militar, fue que tomaran como criterio de que se habían hecho denuncias cuando ellos querían pasar militarmente a, bueno, querían pasar cuerpo militar a través de los enclaves. Entonces, pues también que la costumbre también se puede como que tirar de alguna manera, o bueno, como lo decía, no me acuerdo cómo lo decía, que se podía objetar la costumbre, Ujú. que con denuncias o que a pesar de que así se hacía, una parte no estaba de acuerdo en que se hiciera de esa manera. Ok, muy bien, Diego. Ahora escuchamos a Armando. Pues es que, bueno, profesor, la India, al ser una colonia pues, de Gran Bretaña, pues relativamente el sujeto que celebró esos tratados con Portugal, pues no es el sujeto actual. Entonces, como dice usted, ¿no? A lo mejor la costumbre internacional pues cambia, supongamos aquí en nuestro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paso de tropas extranjeras pues está prohibidísimo y más que nada por una cuestión histórica. ¿Por qué? Porque pues Texas se liberó adujo su libertad de México precisamente por eso, ¿no? Por la intromisión de más personas extranjeras de Estados Unidos que de México. Y también pues por todo el agandalla del territorio que nos hicieron. Entonces,
siento que al surgir un nuevo estado, pues la costumbre se tiene que renovar, o sea, se tiene que volver a plantear. Y ya no tendría que ser costumbre, ya tendría que ser un tratado, ya tendría que ser algo que norme la nueva interacción entre estos estados, puesto que no nada más por el hecho de decir, no, no, pues es que pues, desde siglos a pasados, pues nos dejaban, por ejemplo, ¿no? Inglaterra que nos diga, no, pues es que yo siempre le robaba a España los metales preciosos que le saqueaban a Latinoamérica. No, pues déjame, yo también sigo haciendo lo mismo, pero ahora contigo, México. Pues es que eso tendría que cambiar, ¿no? Todo atiende, o la costumbre tiene que atender precisamente al inveterata consuetudo, ¿no? Y al otro, que son las prácticas reiteradas. Y pues si el Estado ha cambiado, pues también tiene que cambiar la costumbre, no se puede permanecer ahí por siempre. Y es correcto, pero fíjense que mientras un Estado no se manifieste en contra de la generación de esa costumbre, es decir, que diga, ¿sabes qué? Yo ya no quiero actuar de esa manera, sino que ahora va a ser de esta, se entiende que asume el compromiso y sobre todo si se observa y se cumple, es decir, ya está ahí la disposición, ahí está la costumbre y sigo actuando de la misma manera, a pesar de que ya no soy una colonia, de que ya soy un Estado libre, independiente y soberano, sigo actuando de la misma manera porque me conviene a mis intereses. Y mientras la India no hubiese señalado alguna cosa de inconformidad en relación a esta costumbre, tendría que seguir cumpliéndola, porque además la misma India asume como que esta conducta se tiene que presentar, la tengo que realizar, es decir, que la asume como obligatoria y en ese sentido tenemos el elemento subjetivo. Entonces, además de la realización de esta conducta, lo asume como una conducta que debe de observarse, que debe de cumplirse, y es aquí donde tenemos el problema. Claro está que la India podría haber dicho, ¿sabes qué? Esta costumbre ya no me gusta, no me interesa, y en ese supuesto se entiende que se acabó la costumbre y que ya no puede seguir generando efectos vinculantes para las partes. Este tema es importante, no lo descarten, todavía tenganlo pendientes, porque cuando veamos el tema de sucesión de estados, vamos a ver que cuando hay la sucesión de estados tenemos que un estado puede desaparecer, puede transformarse y en algunos casos puede mantener sus compromisos a nivel internacional. Solamente pongamos como ejemplo lo siguiente, tenemos el ejemplo de la URSS, por ejemplo. Ustedes saben que la URSS tenía un cierto régimen de carácter político en determinada fecha, viene el tema de la perestroika y vienen otras cosas que suponen un cambio importante en cuanto a la URSS. Después viene el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes y ahora denominado simplemente como Rusia. Pero observamos ciertos cambios a lo largo de la historia y qué es lo que ha sucedido con la personalidad jurídica de Rusia. Se ha entendido que Rusia en este momento es la heredera de lo que sucedió en su momento en la URSS, después en la Comunidad de Estados Independientes y ahora como Rusia, y no se ha cuestionado ni siquiera su personalidad jurídica y muchos de estos compromisos asumidos inclusive ante la Organización de las Naciones Unidas y su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad no se ha puesto ni siquiera en tela de juicio. A pesar de que ha tenido estos cambios a lo largo de la historia, se ha asumido una sola personalidad jurídica a nivel internacional, ¿de acuerdo? Y a pesar de que han habido cambios, a lo mejor en su denominación, en su organización interna, se ha mantenido constante esta personalidad jurídica a nivel internacional. Pero también sucede a la inversa, y lo vamos a ver porque tenemos el ejemplo de la ex Yugoslavia, en donde podemos observar que tenemos por un lado dos países que se separan, se dividen, y en el momento en el que, por ejemplo, uno de estos países solicita su reconocimiento ante la Organización de las Naciones Unidas, a uno le dice, no, es que tú no eres el mismo que era, no eres Serbia, no eres la República de Eslovenia, no, de Eslovaquia, no eres lo mismo, entonces no les puedo reconocer la personalidad jurídica, son entes distintos y no me puedes venir a decir que vas a ocupar este lugar y continuar con tu personalidad jurídica que tenías hasta antes de los hechos acontecidos en este país. Entonces, el tema está ahí y bueno, lo vamos a dejar por ahí pendiente. Diana, querías participar y no te dejé hablar. Adelante. No, era algo como muy breve. No, Yo solamente adelante. iba a decir como que
Pues finalmente creo que la costumbre es una buena fuente como para establecer tratados y todo eso, pero pues seguirla yo creo que sí es un poco complicada, ¿no? Porque pues estás a la, pues hasta la expectativa de cómo amanezca la persona, ¿no? Si amanece de buenas y si no te dice, sabes que ya no quiero seguir esta costumbre, ¿no? O al menos yo así lo entiendo. Entonces yo creo que más bien debería de ser utilizada como una fuente para realizar tratados y así de cierta forma ya puedas como reclamar y decir, no, pues es que tú me firmaste que estabas de acuerdo con tal cosa y ahora ya no me puedes venir y decir que siempre no. Pero fíjate que Otra, ese es el problema que tiene en general el derecho internacional público, porque, por ejemplo, los estados hoy pueden decir, celebramos el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y ya al otro día llega al poder nuevamente Donald Trump y hace su berrinche, como el bebé ese que sacan siempre en los memes, y dice, yo ya no quiero ser parte de ese tratado que es lesivo a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y eso impide que América sea grande. Entonces al otro día dice, pues, ¿sabes qué? Ya no quiero, no formo parte de este tratado, ya le como quiera a México, pero no voy a cumplir ninguno de los compromisos con todo y que estén por escrito. Digo, hay reglas para salirse del juego, no es nada más de decir, como el niño que se enoja y se lleva todas las canicas o la niña que se enoja justo y se eso, lleva todas las pero ya es muñecas. más complicado. Ya Sí, tiene esa complejidad de que, bueno, siquiera ya tienes que cumplir ciertos requisitos o seguir ciertos pasos para salirte. Ya no puedes hacer lo que la niña que se lleva todas las canicas. Y yo siento que sí se puede cuando pues no hay nada que te conste por escrito. sí, sí, sí. Pero el problema subsiste porque estamos sujetos a la voluntad de las partes. Sí. Y eso es una realidad, inclusive en la costumbre y en los tratados estamos sujetos a eso, porque no va a venir un tercero que nos diga lo cumples y no hay de otra. No, no funciona de esta manera. Lo dejo nada Ay, más anotado, qué tienes cosas. razón, porque están sujetos a esto. Puede ser que un día diga, ay, bueno, estoy de buenas, te atiendo, ¿no? Hoy estoy de malas, te mando al diablo. Está bien, adelante Armando. Pues sí, justo le iba a comentar eso, como de, estamos a la voluntad de quien ejerce el poder en el momento, porque pues los estados hasta la fecha, pues dudo que haya un cambio significativo dentro de los territorios, ¿no? Por ejemplo, que Estados Unidos se divida a la mitad o que pues sí se forme el Estado Independiente de Nuevo León o yo qué sé, ¿no? Pero precisamente el decirlo o el hacerlo una costumbre, una práctica cotidiana, pues está como pues es mi balón y me lo llevo, ya no quiero. Pero igual en un tratado, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Creía que el cambio climático era una cosa que habían inventado los chinos y que fue lo que hizo, pues se salió del protocolo de Kioto, ¿no? Y ya no asistió a las cumbres internacionales del cambio climático, cuando pues precisamente todos ubicamos a Estados Unidos como uno de los mayores contaminantes. Entonces, pues uno dice como de, híjole, ¿no? O sea, estamos a la voluntad de lo que tú quieras y pues cuando menos sientas te sales. Yo por eso cuando luego me peleaba con mi otra maestra, le decía como de, pues es que sí, ¿no? O sea, la ONU es la todopoderosa ONU, pero pues solamente se ponen a dictar un decálogo de buenas intenciones porque pues no son ni vinculantes, no hay tanta coerción y pues cada quien hace lo que quiere y cumple cuando quiere, puesto que México hasta cuando adoptó los juicios orales, ¿no? Cuando llevaba años inmerso en ese tratado, o sea, hasta que realmente fue obligado, ¿no? Prácticamente por la presión internacional, pero pues de ahí a que haya cumplido cabalmente, pues, híjole, ¿no? O sea, pues a ver qué pasa. Ok, muy bien, muchas gracias Armando. Adelante Alejandro. Pues yo creo que otro ejemplo de esto sería actualmente aquí en nuestro país la reforma energética, ¿no? Que pues muchas concesiones que se dieron a privados o la inversión extranjera pues no las van a respetar y como dice la compañera Diana, pues depende de la voluntad de las personas, ¿no? Ahora está el presidente y tiene otras ideas y luego viene otra persona, tiene otras ideas, entonces depende mucho de la persona quien tenga el poder, ¿no? Pues sí, el problema es que ahí nos van a generar responsabilidad internacional y México va a tener que pagar indemnizaciones cuantiosas si es que esto se logra por parte del actual gobierno, porque no solamente son las empresas españolas, no solamente es Iberdrola o alguna otra por ahí que ande, no solamente son esas empresas las que están implicadas en el tema de la generación de energía eléctrica. Entonces, hay compromisos también asumidos por nuestro país en el marco del TEMEC
que se van a dejar de cumplir justamente por la política actual del gobierno federal. Ahí reitero, ni estoy a favor ni en contra de la reforma energética, pero lo cierto es que para el país va a traer graves consecuencias la falta de cumplimiento del TEMEC. Fíjense bien que es importante, bueno, aquí señalar algunas cosas que tenemos pendientes todavía del asunto de Portugal contra India. Fíjense bien la distinción que hace la Corte Internacional de Justicia, porque dice, sí existe una costumbre internacional y esta costumbre que fue generada en un principio entre Inglaterra como la metrópoli, es decir, como la que está al mando del territorio hindú, es importante porque esta dinámica y el permitir el paso de civiles hacia los enclaves portugueses hace énfasis en que solamente está reconocida, y también lo dice por parte de la India, que solamente está reconocida para el paso de civiles, pero no de militares. Y todos sabemos las consecuencias que trae cuando atraviesan por una porción del territorio fuerzas militares. Y digo, nosotros de manera indirecta lo hemos visto y ya por aquí lo señalaron desde el punto de vista histórico. Si no recuerden lo que permitió inclusive el inicio de la guerra de independencia en nuestro país, se aprovechó justamente la coyuntura por la que atravesaba el reino español y específicamente lo que sucedió con Fernando VII, donde pues simplemente no se está en posibilidades de tomar las decisiones, se le permite el paso a las tropas francesas, llegan, invaden y bueno, es un desastre esto en España y esto trae como consecuencia pues también que en la Nueva España y en las colonias españolas pues se viera esto como una oportunidad para poder cambiar el gobierno. Y recuerden inclusive lo mismo que decía ahora el presidente, el cura Hidalgo, lo que decía Hidalgo no era tanto de buscar un cambio radical del gobierno, sino que también Fernando VII regresara y asumiera el poder. No era tanto una idea de una libertad como la concebimos ahora, sino que buscaba otra cuestión. Entonces, en el caso de Portugal e India es importante señalar quiénes eran los que tenían permitido el poder transitar de manera libre y claro, cumpliendo con las disposiciones de carácter administrativo y fiscal para que pudieran llegar a estos enclaves de Portugal en la India. Eran esencialmente civiles, porque no es lo mismo que pasen militares y sabemos las consecuencias que puede traer esto. Puede que esto implique el estallido de algún conflicto bélico, porque si pasan con armas, pasan con cuestiones que pudieran resultar o puedan derivar en algún conflicto entre los propios estados y que puedan invadirlos, pues de buenas a primeras no los van a dejar pasar. Es como en el caso de nuestro país, no sé si ya han escuchado el tema del paso inocente cuando estamos hablando de embarcaciones marítimas. Cuando estamos hablando del derecho de paso inocente, estamos hablando de que la embarcación tiene que pasar de manera rápida e ininterrumpida frente a las costas mexicanas. No puede pasar, si viene una embarcación de carácter militar, pues se entiende que si llega y se estaciona frente a las costas mexicanas, no está llegando con la mejor actitud ni de decir, hola mexicano, llegamos a tal cosa. Pues no, si viene con militares y trae armas, llega una embarcación, piensen ustedes, con un portaaviones y se queda a fondear en las costas mexicanas, pues es evidente que no tiene buenas intenciones y no tiene una intención de carácter pacífico porque no ha solicitado la autorización del Estado mexicano para poder fondear frente a las costas de nuestro país o simplemente permanecer con la embarcación en las costas de nuestro país. Se entiende que no es un acto amistoso y si esto lo trasladamos desde el punto de vista estrictamente militar, pues claro que hay una diferencia del trato que se le debe de dar a civiles y a militares que pretenden transitar por esta porción del territorio, aunado al hecho de que en este caso India dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, sí te permito el paso de tus civiles, de tus ciudadanos, pero no es lo mismo que pases civiles a que pases a los militares es otra cosa y con ellos sí tienen que cumplir al menos el dar aviso a las autoridades de la India para que puedan transitar por mi territorio. Si no tienen ese permiso, pues simplemente no puedes pasar y no se ha generado ninguna costumbre, porque ahí dice las 23 veces pasaron militares, pero también
durante estas veces que pasó gente, no dice que las 23 veces hayan sido de tránsito de militares, sino de que fueron civiles los que transitaban por este territorio y pues, insisto, el trato que se le debe de dar a civiles y a militares es distinto y así lo dejó entrever en este caso India y finalmente en esta resolución de la Corte Internacional de Justicia deja entrever que sí existe y puede generarse esta costumbre a nivel internacional siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos, pero el hecho de que se oponga a alguno de los estados pues implica que no puede generarse esta costumbre por más que se diga que se actúa la mayor parte de las veces en el mismo sentido. Entonces, ahí lo tienen, no es lo mismo, insisto, pasar con otras mercancías a pasar con armamento, con municiones, en donde pues es claro que no tendría por qué la India permitir el tránsito de militares portugueses en su territorio cuando van armados hasta los dientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo dejamos por ahí pendiente, solamente tengan ahí en algún lugar anotado el tema de la sucesión de estados, porque aquí este tema se actualiza porque existen ciertas obligaciones y derechos que pueden transferirse a los estados y bueno, en el caso de la costumbre, eventualmente puede ser adoptada y seguir cumpliéndose por el estado sucesor, que en este caso se actualiza la figura del estado sucesor porque primero estaba Inglaterra ejerciendo control sobre toda la India y posteriormente logra su independencia la India y dice, bueno, continúo con esto, sí, pero solamente por lo que hace a civiles, por lo que hace a los militares, pues lo siento mucho, no los puedo dejar y tienen que pedir permiso primero a las autoridades indias antes de hacer cualquier otra cosa. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Bueno, vamos a avanzar entonces con el resto de las fuentes del derecho internacional público y bueno, ya que hemos agotado el tema de las costumbres, ya hemos visto el tema de los tratados, cuáles son sus características, ahora avancemos a los principios generales de derecho, que también ya lo hemos revisado y que se trata de estas construcciones o creaciones elementales de la lógica jurídica que contienen ciertos preceptos que son indispensables para la existencia y el funcionamiento del hombre en sociedad en el ámbito internacional. Así encontramos algunos conceptos fundamentales que alimentan estos principios generales de derecho, como son la justicia, la cooperación, el bienestar, el orden, la paz, la seguridad, la prosperidad de los estados y de los ciudadanos. Digamos que estos conceptos pueden ser fundamentales. Vimos en la sesión anterior que existen algunos ejemplos de derecho interno y que estos al final del día pues también se encuentran alimentando al derecho internacional público y pues sería impensable que encontremos algunas figuras que se han generado en el derecho interno y que no se compartan en el derecho internacional público. Sería impensable que existiera algún órgano jurisdiccional que no permitiera, por ejemplo, el debido proceso o que fuera de carácter parcial este órgano jurisdiccional, pues simplemente sería imposible que esto existiera si queremos igualdad entre las partes. En el caso del derecho internacional, en la sesión anterior vimos la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional. Esto es algo habitual que se considera o se contempla al interior de los propios tratados y aquí hemos de observar que inclusive la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados da prioridad al derecho internacional sobre el derecho interno de los estados y esto implica que los estados deberían de cumplir en principio las obligaciones que emanan de los tratados internacionales frente al derecho interno. Y cuando hablamos del derecho interno, recordarán que la Convención de Viena solamente establece como excepción que estaría en posibilidad de incumplir con una norma de carácter internacional si solo si la violación se diera a una norma de carácter fundamental. Y cuando hablamos de una norma de carácter fundamental, estamos hablando de una norma de carácter constitucional. Pero si no es de esa manera, si se trata de una ley de carácter secundario, como puede ser en nuestro país un código penal, un código civil de alguna entidad federativa o alguna otra ley, aunque fuera de carácter federal, el Estado tendría que modificarla para hacerla conforme
con el contenido de ese tratado. Es decir, el Estado no puede alegar una violación a una disposición secundaria para incumplir con una obligación de carácter internacional. Bueno, en cuanto a la reparación del daño, se ha considerado que es un principio general del derecho internacional porque ante cualquier infracción o violación a una norma de carácter internacional surge de inmediato la obligación de la reparación del daño. Los estados en su actuación cotidiana deben pensar que la cooperación es un medio idóneo para la consecución de ciertos objetivos y fines que se han trazado los propios estados. Y aquí revisamos nuevamente el pacta sunt servanda, que es lo que platicamos hace un rato, que estamos sujetos a la voluntad de las partes y entendemos que si las partes asumen o crean los tratados es porque los crean con la intención de cumplirlos. No tendría ningún sentido que los estados se sienten, platiquen y celebren tratados si tienen la idea desde el principio que van a dejar de cumplir con los compromisos que se están asumiendo. Vamos a observar que es considerado como un principio general de derecho internacional la fuerza mayor como excluyente de responsabilidad. Y lo hemos señalado en las sesiones previas en donde pues nadie está obligado a lo imposible. Si existen circunstancias que escapan de la voluntad de los estados para hacer frente a sus compromisos internacionales, existe la posibilidad de que si tienen, no sé, por ejemplo, un terremoto, un huracán, una cosa de estas que escapa de la voluntad de los estados y que les impide cumplir con sus compromisos internacionales, se acepta que la fuerza mayor puede incidir en el cumplimiento de las obligaciones de los propios estados. Vamos a encontrar que existe una prohibición para hacer uso de las armas para resolver los conflictos y por el contrario, podemos observar que los estados tienen la obligación de resolver sus conflictos de manera pacífica. Pues bien, déjenme ya nada más tomo la asistencia y ya los dejo. Nos vemos en la próxima sesión, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Un abrazo a todos. Nos vemos, maestro, muchas gracias. Gracias, maestro, hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias.